¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dios le bendiga. Gracias por permitirnos llegar, como siempre, hasta ahí, hasta donde usted se encuentra a través de este medio de comunicación. Es un privilegio para nosotros y es un honor compartir la palabra de Dios con ustedes, donde se encuentran. Dios les bendiga, bendiga a su familia, bendiga la obra de sus manos y sea el Espíritu Santo de Dios guiándolos a toda verdad y a toda justicia. Quisiera reflexionar con ustedes un pasaje en 2 de Corintios capítulo número 4. Pero antes de entrar a esta reflexión me gustaría compartir un pensamiento, por supuesto, humano. Pero este pensamiento humano nos da como que una idea de cómo es que su vida y mi vida son transformadas por la palabra de Dios. Este es el pensamiento humano. Si yo como, el provecho no va a ser para su cuerpo. Si yo tomo agua, el provecho no va a ser para su cuerpo. Si yo estoy cubriendo una necesidad personal, yo cubro todas y cada una de esas necesidades personales. Pero usted, por supuesto, si tuviere alguna, esa no va a ser satisfecha. Si su cuerpo tuviere sed y el agua la tomo yo, usted no va a recibir el beneficio del agua. Y si su cuerpo tuviere hambre y el que come soy yo, usted no recibirá el beneficio del alimento. Lo que quiero decirle es que en la fe es necesario que cada uno se levante en el nombre de Jesús y dé ese paso de fe, porque dando ese paso de fe es como nosotros conseguimos lo que en oración estamos pidiendo. La Biblia dice que el que no pide, no recibe, que el que no busca, no encuentra, que el que no toca, a él no se le abrirá. Entonces, como este es el panorama que deseo compartir como una idea muy básica, lo que sigue a continuación, que es la palabra de Dios, tiene que ser tomado de forma personal. Esto es, que usted vamos reflexionando en la palabra de Dios, su espíritu, su alma y su cuerpo se conecten con la palabra de Dios y usted reciba esta palabra y esta palabra cobre vida en usted y usted sea fortalecido por la palabra, sea fortalecido por la presencia de Dios, sea fortalecido por el Espíritu Santo de Dios y esta palabra cumpla el propósito para lo que es enviada en este momento a nuestras vidas. Y al final, después de haber sido ministrados por la palabra de Dios, le entregaremos a Dios toda la honra y toda la gloria. Así es que, dicho de una manera muy sencilla, comamos juntos, bebamos juntos y suplamos nuestras necesidades juntos en el nombre de Jesús, levantándose cada uno en fe para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4. ¿Cómo se vive en la fe? Ese es un ejemplo del apóstol Pablo de cómo él muestra las condiciones en las que ha vivido en la fe durante todo el tiempo de su ministerio. Es un ejemplo vivo, es un ejemplo que nosotros podemos leer, que podemos estudiar y por supuesto tomar un ejemplo de esas vivencias del apóstol Pablo y saber que el mismo Jesucristo del que hablaba el apóstol Pablo es el mismo Jesucristo del que hablamos hoy, que él, el Jesucristo del que habló el apóstol Pablo, él lo fortaleció durante todo ese tiempo, él mismo lo fortalecerá a usted y me fortalecerá a mí. Es Jesucristo el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Es el mismo Jesús del apóstol Pablo, el Jesús que nos guía a través de su palabra, que nos guía a través de su espíritu a toda verdad y a toda justicia. Veamos cómo se vive en la fe, porque necesitamos que nuestra alma y nuestro espíritu sean alentados, porque estamos viviendo tiempos de tribulación, tiempos de angustia. Es el año 2020 y estamos transitando en una pandemia que ha cobrado
eh, muchas cosas malas, por no hacer una lista de las cosas malas que han acontecido en esta pandemia. Más bien resaltaremos las cosas buenas que está ocurriendo en este camino transitorio de esta pandemia. Y lo bueno es que los hombres y las mujeres del mundo entero están volviendo el rostro a Dios. Los hombres y las mujeres del mundo entero están poniendo su confianza y su esperanza en Jesús, su confianza y su esperanza en Dios. Esto es lo bueno que está ocurriendo en este año 2020, en esta pandemia del milenio. Reflexionamos en la palabra. Segunda de Corintios capítulo número 4, en el verso 1 dice la Escritura: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La mejor ministración que usted puede tener de la palabra de Dios es que usted sea ministrado con palabra de verdad. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hay mucha gente hoy día que no ha querido creer en el evangelio. Por supuesto, millones y millones están creyendo y se están volviendo a Dios, recibiendo a Jesús como Señor, como Salvador, reconociéndolo como el Mesías, reconociéndolo como el Cristo, reconociéndolo como el Cordero de Dios que ha quitado y borrado el pecado de muchos hombres y mujeres en el mundo entero, aún en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros, todos los que hablamos de Jesús, somos ministros de Jesús, somos portadores de esas buenas noticias. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesús, y lo predicamos al mundo entero, no por buscar algún tipo de ganancia o beneficio, no, lo predicamos como está escrito, por amor a Jesús. En el verso 6 dice la Escritura: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Usted está justamente en el año 2020. Este es un parteaguas en el mundo de la fe. Lo voy a repetir nuevamente. Esto que está ocurriendo es un parteaguas en el mundo de la fe. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Que usted finalmente entenderá, finalmente comprenderá que el único merecedor de la honra y de la gloria es Dios, que el único nombre que debe ser exaltado y glorificado es el nombre de Jesús. El tiempo de esa gloria que tomaban los hombres a causa de la manifestación del poder de Dios se acabó. Hoy la gente ha comprendido que todo don perfecto y toda buena dádiva proceden de Dios, del Padre de las luces. Entonces, como ya entendimos que todo procede de Dios, la libertad del espíritu, de alma y del cuerpo, la sanidad de nuestros cuerpos, la provisión a nuestras vidas, el amor fraternal, la paz, la consolación, la misericordia, el amor. Entendemos ahora que todo procede de Dios. Entonces, este es el parteaguas en este siglo XXI, en este año 2020, cuando finalmente todos entendimos que hubo muchos hombres y mujeres que le robaron la gloria de Dios, hombres vanagloriosos, hombres amadores de sí mismos, hombres que le arrebataron la gloria de Dios y la tomaron para sí,
única y exclusivamente para ser reconocidos por otros hombres. Hoy usted y todo lo que reciba por causa de su fe, sea en su vida el nombre de Dios exaltado y glorificado, así como está escrito, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. En la traducción dice, y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Esta es la vida de fe. Probablemente su vida esté pasando por momentos difíciles y es entendible y está pasando en diferentes partes del mundo. Pero que su vida de fe sea fortalecida en el nombre de Jesús. Que usted encuentre en Jesús su fortaleza. Que usted encuentre en Jesús el pronto auxilio. Que usted encuentre en Jesús su escudo, su estandarte. Que usted encuentre en Jesús su esperanza. Aún si está viviendo de forma atribulada por causa de las condiciones en las que se encuentra el mundo entero. Pero tenemos esto en vasos de barro. Cada uno de nosotros ha sido formado del polvo de la tierra y en nosotros está la esencia de Dios. En nosotros está la esencia de la palabra. En nosotros está esa palabra de fe, esa palabra de esperanza. Por lo tanto, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Parecería que la tribulación y la angustia pudieran desencajarlo en su vida de fe. Parecería que no hay respuesta en sus oraciones y que su tribulación va de aumento en aumento. Y usted se encuentra en este momento, en este instante, preguntándose a sí mismo si Dios está con usted. La respuesta es sí. Dios está con usted, Dios está conmigo, Dios está con todo el mundo. No es una opinión personal. Dice la Biblia, cercano está Dios a todos los que le buscan. Sí, y dice más la Escritura, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y dice más la Biblia, y fui encontrado por los que no me buscaban, por supuesto, en otro tiempo. Y dice más la Escritura, que sus oídos están atentos a la oración de sus hijos y de sus hijas, a la oración de su pueblo, dice la Escritura. Entonces, esta palabra bíblica confirma y da respuesta a la pregunta que alguien pudiera estarse haciendo de si Dios está con usted. Dios está con usted y la ayuda está en camino. La provisión está en camino. La sanidad está en camino. La liberación está en camino. Ahora, usted pudiera pensar por un instante que lo que yo estoy diciendo deja todo en el aire. No, no deja todo en el aire. Cuando Daniel dispuso su corazón a orar, dice la Escritura que desde el momento en que él oró, Dios le dijo al ángel que diera la respuesta a la plegaria de Daniel. Pero el mismo ángel hace un comentario o da una explicación del por qué la respuesta llegó después de 21 días. Porque él dice que en el camino se interpuso el rey de Persia. Y este reino tuvo una batalla espiritual contra el ángel y esta batalla duró 21 días. ¿Cuánto tiempo más usted pasará antes de recibir esa respuesta? Yo no lo sé, pero la respuesta desde el momento en que usted comenzó su oración ya fue enviada.
solo tenga paciencia, por favor. Porque si Dios ha dicho que clamemos a Él y que Él nos enseñará y nos mostrará cosas grandes y ocultas que no conocemos, déjeme decirle que Él lo hará. Termino con un pasaje de la Escritura. Se acercan 10 leprosos a Jesús y claman misericordia a Él y le dicen: Señor, si quieres, puedes sanarnos. Y Él les da una instrucción y les dice: vayan al sacerdote y preséntense. Y dice la Escritura que en el camino ellos fueron sanados. ¿Qué distancia había entre el encuentro que tuvieron con Jesús y el sacerdote y el templo? Yo no lo sé. ¿Dieron un paso o más? Yo no lo sé. ¿Tardaron un minuto o más? Yo no lo sé. Pero ellos creyeron. Ellos confiaron en esa palabra y en el camino fueron sanados. Atribulados sí, abatidos sí, en tribulación sí, pero en Cristo tenemos la victoria. Por un poco de tiempo más y esta tribulación pasará, pero desde ahora usted puede darle la honra y la gloria a Dios porque usted ha pasado en victoria. Esto es la fe. La Escritura dice que nosotros declaremos las cosas que no son como si ya fueran. Levántate, iglesia, en el nombre de Jesús, y comienza a declarar todas estas cosas que aún no son como si ya hayan acontecido. Levántate, iglesia, levántate, hermano y hermana. Hoy, más que nunca, mostremos ese amor fraternal los unos por los otros. Hoy, más que nunca, fortalezcámonos como iglesia, fortalezcámonos como cuerpo de Cristo, fortalezcámonos procurando la unidad en todos los sentidos. Esto es un Señor, una fe, un bautismo. No me refiero al tema religioso, no me refiero al tema denominacional, porque muchas cosas van a cambiar después de ese acontecimiento. A lo que yo me refiero es a lo que dice la Escritura, que usted y yo, que conocemos a Jesús, tenemos un Señor, es Jesús, tenemos una fe en Jesús y tenemos y hemos sido todos partícipes de un solo bautismo, el bautismo para arrepentimiento y perdón de pecados. Todo lo demás son conceptos humanos que dieron origen a religiones, conceptos humanos que dieron origen a denominaciones, pero la Biblia es la palabra de Dios y esta permanece para siempre, porque escrito está: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vamos, iglesia, un poco más y estaremos en victoria en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Abrazo fraternal a todos y cada uno de los que son miembros del cuerpo de Cristo. Y a los que han de ser miembros del cuerpo de Cristo, les urgimos a que tomen su decisión lo más rápido que sea posible, porque los días son malos y los tiempos cortos. Y dice la Biblia que el que ha de venir vendrá y no tardará. Así es que apúrese y ábrale su corazón a Dios, entréguele su vida a Dios a través de Jesús, reconociéndolo como Señor y como Salvador. Vamos pues por un milagro en este mensaje, vamos pues por un milagro, vamos por una vida en el nombre de Jesús. Usted que amablemente ha llegado al final de este mensaje, quiero pedirle con todo mi corazón que si aún no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, hoy sea ese día de salvación a su vida. Hoy entregue su vida al Señor. Y esto es muy sencillo. Solo cierre sus ojos y permítame guiarlo en esta oración de fe para que su voz sea escuchada en los cielos y Dios obre a su favor. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un hombre pecador. Reconozco, Señor bendito, que he prestado mi cuerpo al pecado, mi mente al pecado, que he prestado, Señor bendito, todo mi ser al pecado, que el pecado se ha enseñoreado, Señor bendito, de mí durante todos estos años. Pero hoy escucho que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia, y que llamas para ponernos a cuenta.
y que si nuestros pecados son rojos van a ser emblanquecidos, y que lo que has usado para emblanquecer nuestros pecados es la sangre derramada por tu Hijo Jesús en ese sacrificio perfecto como un cordero que fue inmolado, y que esa sangre nos lava y nos limpia de todo pecado. Señor, lávame con esa sangre preciosa y borra de ese libro de la vida mis pecados, y que mi nombre, Señor bendito, sea escrito, para que en el día grande y poderoso de la manifestación de tu Hijo Jesús, nuevamente en su venida, pueda ser llamado por mi nombre y pueda ser levantado a ti y vivir eternamente contigo. Mi Dios, tu palabra es fiel y es verdadera, y yo la creo. Y reconozco a Jesús tu Hijo como mi Señor y como mi Salvador. Y creo que esta oración de fe me ha permitido recibir el perdón de mis pecados y me ha dado derecho a tener salvación y vida eterna en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dios le bendiga por haber hecho esta oración de fe, y le damos la bienvenida a esta familia de la fe. Hasta pronto. Dios le bendiga y que tenga un hermoso día.